Alfonso Malqui es el director técnico para América Latina de CSF, Conservation Strategy Fund. Cuenta con más de 15 años de experiencia implementando proyectos de conservación a partir del uso de herramientas económicas en diferentes países de América Latina. Tiene una maestría en economía agrícola en la Universidad Católica de Chile y un diplomado en metodologías de la investigación social y ambiental. Él nos va a con el tema la insostenibilidad socioambiental de las actividades extractivas y alternativas económicas. Damos la palabra a Alfonso Malqui. Bienvenido. Gracias, Ever. Bueno, gracias a todos por participar en esta llamada y gracias a los organizadores. Bueno, voy a pasar rápidamente a la presentación porque nuestro moderador está muy estricto con el tiempo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver. Sí, está visible la exposición. Ok. Bueno, lo que yo voy a dar es una mirada sobre el tema ambiental. Ya Gonzalo y Luqui hablaron sobre la parte económica y social. Entonces yo me voy a enfocar en lo ambiental, pero desde una perspectiva también económica, ¿no? Yo vengo de una organización que se enfoca en lo que es la aplicación de herramientas económicas en temas de medio ambiente. Y voy a empezar con ese dato, ¿no? Que ese dato, que es el 0.3%, que es lo que actualmente, o lo que en promedio hemos venido destinando en Bolivia del presupuesto general del Estado a temas medioambientales, ¿no? Entonces no llegamos ni siquiera al 0.5% de la asignación presupuestaria a lo que es el medio ambiente. Esta situación ha derivado en varios factores y solamente voy a mencionar algunos de ellos. Altas tasas de deforestación, y ahí seguramente ustedes han visto en los últimos meses que algunos análisis internacionales han posicionado a Bolivia como uno de los países que mayor deforestación tiene en el mundo, ¿no? Una segunda situación que tiene que ver con una baja o nula inversión en tecnología y modelos de producción sostenibles, ¿no? Principalmente quiero resaltar lo que tiene que ver con el sector energético, donde seguimos promoviendo grandes represas que además se desarrollan en zonas altamente vulnerables para el medio ambiente, cuando tenemos potenciales muy importantes para promover tecnologías vinculadas, por ejemplo, a la energía eólica o la energía solar, ¿no? Y también quiero resaltar lo que estamos haciendo con la ganadería, ¿no? Seguimos promoviendo sistemas de ganadería extensiva en vez de pasar a sistemas de ganadería intensiva, como están haciendo otros países de la región que tienen potencialidad para esa actividad. Y finalmente esa asignación también baja de recursos está afectando a la sostenibilidad de nuestras áreas protegidas, ¿no? Nuestras áreas protegidas que nos ofrecen una serie de beneficios y funciones ambientales de las cuales nos beneficiamos todos, ¿no? Y cuando hablo de funciones ambientales no me estoy refiriendo exclusivamente digamos, cuestiones vinculadas a la recreación o los valores de existencia que pueden tener estas áreas, sino me estoy refiriendo a beneficios de los cuales nos beneficiamos directamente como ciudadanos o como sectores productivos en el país, ¿no? Entonces, si no asignamos la correcta una cantidad adecuada de recursos para la gestión de nuestras áreas protegidas, vamos a poner en riesgo esa sostenibilidad. Esta situación, bueno, no es reciente, no es de los últimos años, es una situación histórica de las últimas décadas, diría, pero se agrava por lo que en la anterior presentación nos explicaba Gonzalo, ¿no? Un desplome de las exportaciones, una desaceleración de la economía y finalmente el COVID-19 que obviamente va a poner la mirada y las prioridades del gasto público en otros sectores que no va a ser el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hablamos o cómo buscamos la sostenibilidad ambiental en este contexto, ¿no? Que parece ser una tormenta perfecta
que tal vez en este momento es súper difícil encontrar soluciones ambientales para nuestro país. Entonces, lo que voy a plantear son básicamente tres ideas o tres acciones que se pueden tomar. La primera tiene que ver con mejorar la eficiencia de las inversiones en infraestructura, principalmente infraestructura que se desarrolla, como les decía, en áreas o ecosistemas que son muy vulnerables. El segundo punto, promover industrias ambientalmente amigables y de base ancha, como el turismo. Ya les voy a mostrar por qué. Obviamente el turismo actualmente es uno de los sectores que posiblemente va a verse más afectado por el tema del virus, pero todas las propuestas que les voy a mostrar en las palabras de Gonzalo son propuestas para la economía de postguerra, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando pase el virus y cuáles son las oportunidades que tenemos? Y finalmente, el tercer punto, la promoción de acuerdos de conservación basados en funciones ambientales, que también ya les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, en todos los casos les voy a mostrar estudios que han sido desarrollados desde Conservation Strategy Fund, pero que se aplican muy bien a estas tres ideas. El primer estudio es un estudio que ha sido publicado recién el mes pasado en una revista que es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que lo que intenta hacer este análisis es evaluar la eficiencia de un conjunto de 75 proyectos viales en la Amazonía, ¿no? En 5 países que incluyen Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de integrar esos 3 elementos de los cuales hablaba Lucky al inicio de su presentación, ¿no? Entonces, lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, hemos considerado un conjunto de variables, primero sociales y ambientales, para poder establecer cuál era la eficiencia o el impacto positivo o negativo que estaría generando cada una de estas carreteras, ¿no? Y con eso hemos construido un índice socioambiental. Y posteriormente lo que hemos hecho ha sido evaluar la eficiencia económica de las carreteras, ¿no? Y para esto hay unas herramientas que han sido desarrolladas por el Banco Mundial, que son herramientas estándar que se utilizan para evaluar el retorno económico que puede tener una carretera, ¿no? Y bueno, nosotros hemos utilizado se conoce como el modelo RED para poder establecer ese retorno, ¿no? Que se expresa con un indicador financiero que es el valor presente neto. Y después hemos integrado esa información, ¿no? Para poder ver cuál era el retorno económico de una carretera, si era positivo o negativo, y cuáles eran sus impactos ambientales y sociales, ¿no? Y bueno, el primer hallazgo súper interesante que hemos encontrado y algo sorpresivo es que casi la mitad de esas 75 carreteras proyectadas para la Amazonía no se justifican económicamente, es decir, no tienen un valor presente neto positivo, que es la condición básica para llevar adelante cualquier proyecto de inversión, ¿ya? Esto sin considerar ningún tipo de valoración económica de los impactos ambientales y sociales, ¿no? Exclusivamente considerando el tema económico. ¿Cuáles son los costos evitados que va a tener la carretera, que se los interpreta como beneficios, y cuáles van a ser los costos de mantenimiento y de inversión, ¿no? Entonces, ese ha sido el primer resultado interesante. Y el segundo resultado interesante es que cuando hemos empezado a integrar la información ambiental y social con la económica, hemos visto que si se hace una selección de los proyectos más eficientes, es decir, aquellos proyectos que tienen mayor retorno económico y menores impactos ambientales y sociales, se podría obtener el 77% de la ganancia a solamente un 10% del daño total que se generaría, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, este tipo de integración de lo económico con lo ambiental y lo social puede llevarnos a decisiones mucho más eficientes en las inversiones. ¿Y por qué es esto importante? Ese conjunto de 75 carreteras iban a involucrar una cantidad aproximada de 27 billones de dólares en inversión, ¿ya? Y si dejamos de hacer esas carreteras que no son económicamente viables, estaríamos ahorrando a las economías de estos 5 países 7.6 billones de dólares.
es una cantidad de dinero muy importante que se podría destinar a otros sectores, en este caso el sector salud o el sector educación, que creo que tienen que ser las prioridades, ¿no? Entonces, ahí va el primer mensaje, tratemos de hacer inversiones más eficientes, especialmente cuando estas tienen un impacto ambiental significativo. Y en el caso de Bolivia, hemos analizado 13 carreteras y aquí simplemente les dejo el dato de las 13 carreteras, solamente 2 tienen un retorno económico positivo, ¿no? Entonces, si no realizamos las otras 11 carreteras, vamos a evitar el 95% de la deforestación proyectada para el total de estos proyectos viales, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pasar al segundo punto que tiene que ver con la promoción de industrias que, como les decía, son amigables con el medio ambiente y son de base ancha, ¿no? Y cuando decimos base ancha, nos referimos a que pueden involucrar a un conjunto diverso de sectores y que pueden generar una gran cantidad de empleo, ¿no? Y ese es el turismo. Entonces, en este caso les voy a mostrar resultados de un artículo que hemos preparado para el Atlas Municipal del SDSN, que es sobre el turismo en las áreas protegidas y cuál es su impacto económico, ¿no? Y aquí lo vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar de la capacidad de recaudación de las áreas protegidas. Las áreas protegidas en Bolivia, no todas, pero algunas de ellas tienen ya establecidas tarifas de ingreso y esa representa una fuente de ingreso que ayuda a su gestión y a su sostenibilidad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, bueno, hemos aplicado una metodología que es la metodología de valoración contingente, que es una metodología ampliamente utilizada en el mundo para establecer y para ajustar tarifas de ingreso a parques naturales, ¿ya? Y hemos trabajado en esos 4 parques, el Eduardo Avaroa, que es el más importante porque es el que recibe mayor cantidad de turistas extranjeros en el país, el Madidi, el Sajama y el Cotapata. Y me voy a enfocar solamente en los resultados alcanzados con los turistas extranjeros, ¿ya? Y lo primero que les voy a mostrar es el primer resultado que se genera a través de esta metodología, que son las curvas de demanda para cada una de las áreas protegidas. ¿Y cómo se interpretan estas curvas de demanda? Una curva de demanda que tiene una pendiente más pronunciada, como ocurre en el caso de Eduardo Avaroa, que es la que tiene mayor pendiente, es la línea azul. En ese caso, lo que vemos es que un incremento en la tarifa, que es lo que se expresa en el eje vertical, va a generar una menor reducción en el número de visitantes, ¿ya? Entonces, eso significa que existen condiciones adecuadas para hacer un incremento de tarifas sin sacrificar el número de visitas al parque. El siguiente paso es construir curvas de ingreso, ¿ya? Y en este caso la curva, el eje horizontal nos muestra igual el valor de las nuevas tarifas y en el eje horizontal tenemos el valor de los ingresos. Entonces, con esta información también podemos tomar decisiones sobre hasta qué punto vamos a incrementar nuestras tarifas sin llegar a sacrificar los ingresos que puede tener el parque. ¿Cuáles han sido los resultados alcanzados? Hemos hecho este análisis para los 4 parques y hemos recomendado aplicar tarifas en Cotapata y ajustar tarifas en Eduardo Avaroa. ¿Cuál es el resultado? Solamente con estos 2 parques se podrían generar 4.8 millones de dólares adicionales por año, ¿ya? Esta cantidad es significativa porque representa más del 50% de lo que fueron las recaudaciones por tarifas de ingreso del 2018. Un segundo abordaje tiene que ver con el impacto que tienen las áreas protegidas en el desarrollo local, ¿no? Y aquí les voy a mostrar información de una tesis que hemos apoyado de Noelia Fernández el año pasado, que ella ha hecho un trabajo del impacto a nivel de desarrollo local, analizando la cadena de valor, ¿no? Entonces, ha identificado a todos los actores que participan de una actividad turística que es la más importante en el Parque Cotapata, que es el descenso por el Camino de la Muerte, y ha estimado cuáles serían los beneficios netos para cada uno de esos actores, ¿ya? Con un resultado también interesante que nos dice que solamente esta actividad está generando a la economía
boliviana, beneficios netos de aproximadamente $1 millón de dólares, ¿no? Entonces, además de ese dato, se ha podido establecer cuál era el gasto promedio por día que tienen los turistas que participan de esta actividad. Se ha hecho una estimación de $45 al día. Si consideramos un número de 147,000 turistas al año, que es lo que hemos recibido el 2018, tenemos que se estaría generando 6.5 millones por día de visita en un año, pero si tomamos en cuenta que el promedio de días de visitas de un turista extranjero en el país son de 10 días, se estaría generando 65 millones de dólares al año, solamente considerando turistas extranjeros, ¿no? Entonces, no es un valor, digamos, despreciable, considerando que Bolivia todavía está, si quieren, iniciando, es muy, estamos en una etapa muy inicial, digamos, del desarrollo de nuestra actividad turística. Bueno, finalmente, lo que hemos hecho, y la tercera parte del ejercicio, hemos aplicado una metodología que se conoce como el Propensity Score Matching, para ver cómo estaban afectando las áreas protegidas a el bienestar de los municipios, y específicamente cómo estaban incidiendo a que estos municipios se acerquen, digamos, a mejores indicadores de bienestar social, ¿ya? Básicamente lo que se hace es se divide o se categoriza a todos los municipios entre aquellos municipios que tienen alguna relación con área protegida y otros municipios que no tienen ninguna relación con las áreas protegidas. Y después lo que se hace es se considera un conjunto de variables. Hemos considerado ahí, tienen la lista de las variables que se consideraron para ver cuáles son los pares, ¿no? Entonces, un municipio que tiene un área protegida, de acuerdo a este conjunto de variables, es equivalente a qué otro municipio que no tiene ningún vínculo con área protegida, pero que tiene similares características en cuanto a su producción agrícola, altitud, carbono orgánico, precipitación, temperatura, pendiente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer este modelo de propensión? Es comparar ambos o identificar municipios que puedan ser comparables, ¿no? Entonces, con eso tenemos dos grupos de municipios: los municipios que tienen algún vínculo con un área protegida, que se llama el grupo de tratamiento, y después los municipios que no tienen ningún vínculo con las áreas protegidas, que vendría a ser el grupo de control, ¿no? Y luego comparamos lo que es el grupo de tratamiento y control para ver cómo se están comportando en función a un conjunto de variables que les voy a mostrar. Entonces, en esta tabla... 5 minutos más, por favor, Malky. Ya, gracias. En esta tabla podemos ver los resultados y hemos comparado esas variables, ¿no?, que tienen que ver con el promedio de carbono orgánico, el índice de pobreza multidimensional, el porcentaje del PIB turístico, la cobertura de parto y la cobertura de agua potable. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que en el caso de las áreas protegidas nacionales y las áreas protegidas departamentales, en todas esas variables se presenta una mejor situación en los municipios que están vinculados a las áreas protegidas. En el caso de las municipales no ocurre esa situación, y eso, bueno, puede deberse a muchas variables. Una de ellas es que muchas de estas áreas municipales en realidad tienen muchos problemas de gestión, ¿no? Son áreas de papel, pero en realidad no están cumpliendo su función, y bueno, hay un conjunto de otras variables. Además, dentro de las áreas protegidas nacionales, se ha visto que los municipios vinculados a áreas protegidas tienen también mayores tasas de alfabetización y menores tasas de mortalidad infantil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queríamos mostrar un poco con esta información? Es que las áreas protegidas no son un adorno. Las áreas protegidas están cumpliendo una función que va más allá de lo ambiental. Están cumpliendo una función en lo económico y están cumpliendo una función en lo social, ¿no? Y por lo tanto deben ser priorizadas como una inversión relevante para el país. Bueno, entonces ya me queda poco tiempo, entonces voy a pasar al tercer y último ejemplo, que tiene que ver con los mecanismos innovadores a partir de acuerdos de conservación, y voy a tomar el caso del agua.
Ahí les estoy mostrando el mapa de un área protegida nacional, que es el Parque Pilón Lajas, que está en el norte de La Paz. Como ustedes pueden ver, en el extremo derecho hay un área que está amarilla o naranja. Toda esa área es deforestación a consecuencia de agricultura y actividades antrópicas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho primero un balance hídrico para establecer cuál era la contribución que tiene este parque, actividades económicas que se están desarrollando en los municipios circundantes, que son los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Reyes y Santa Rosa de Yacuma, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Que más del 60% del agua que reciben las actividades de turismo, de producción ganadera y de producción agrícola en esos 4 municipios, más del 60% proviene de esta área protegida. ¿Cuál es el valor de estas actividades económicas? Hemos estimado un valor de 22 millones de dólares al año, pero sin considerar actividad pecuaria de escala mediana que se desarrolla en esta región. Entonces posiblemente el valor económico es más alto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se propone realizar con este tipo de estimaciones? Es establecer acuerdos de conservación para que las presiones que ustedes veían en el gráfico anterior, donde les mostraba la creciente deforestación que se está dando en el extremo derecho, se pueda reducir a través de incentivos económicos y no económicos a los actores que están promoviendo el cambio de uso del suelo. ¿Por qué hacer eso es importante? Porque hemos hecho paralelamente hemos hecho una proyección de cambio climático para esta región, considerando la actual tendencia de cambio de uso del suelo. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que si se mantienen las tendencias de cambio de uso del suelo, que son básicamente la deforestación, en 20 años al interior del área protegida va a haber una reducción que no es muy importante en la disponibilidad de agua, va a ser solamente el 6%. Pero en el área de influencia, que son todos estos municipios que se están beneficiando del el agua que es provista por el área protegida, va a haber una reducción de más del 20%, ¿no? Entonces, todas estas actividades económicas se van a ver fuertemente afectadas. Por eso es importante tomar medidas pronto y por eso es importante establecer acuerdos de conservación. En Bolivia no hemos avanzado todavía en lo que son los acuerdos de conservación del agua o de otras funciones ambientales. La única experiencia relevante que tenemos es la que está llevando adelante la Fundación Natura con sus acuerdos recíprocos por el agua, que ya tienen 46 municipios involucrados y más de 6,000 familias. Pero en Latinoamérica los fondos del agua, que son fondos grandes que están moviendo mucho dinero, ya son una herramienta de conservación muy importante, que además no se enfoca solamente en la conservación, sino en la generación de oportunidades para las familias que, digamos, son las encargadas o quienes hacen el uso sustentable de los bosques, ¿no? En Latinoamérica ya existen 24 fondos ambientales, están beneficiando a más de 220,000 hectáreas de bosque que se están conservando, más de 24,000 familias y están movilizando más de 205 millones de dólares con 89 millones de beneficiarios entre directos e indirectos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos también en Bolivia tenemos la posibilidad de promoverlos como una herramienta de conservación y una herramienta de mitigación de cambio climático. Bueno, entonces, reiterando los 3 ejemplos, el primero enfocado en eficiencia de las inversiones, que ahora va a ser más relevante que nunca. El segundo ejemplo enfocado en la promoción del turismo, que ahora está muy golpeado, pero que seguramente se va a recuperar. El turismo actualmente o antes de la pandemia representaba el 10% del Producto Interno
Bruto Mundial, entonces es un sector que se va a renovar y que seguramente se va a recuperar, y ahí tenemos que aprovechar nuestras potencialidades como Bolivia. Y finalmente, promover acuerdos de conservación basados en las funciones ambientales, que como les mostraba en el ejemplo de Pilón Lajas, lo que hacen básicamente es identificar a un actor que es el que está garantizando la provisión del servicio ambiental, que en este caso es el parque y todas las comunidades que viven dentro del parque, y otro actor que se beneficia de esas funciones, que son los productores agrícolas, pecuarios, pueden ser industrias, ciudades, etc. Y bueno, finalmente una reflexión que la encontré solo hace un par de días en la página de la ONU y su programa para el medio ambiente, ¿no? Y se las voy a leer. La reducción de los ecosistemas y la biodiversidad derivó en oportunidades sin precedentes que facilitaron la transferencia de patógenos de animales a personas. En promedio, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, ¿no? Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es la rápida propagación de un patógeno, y por eso es súper importante que mantengamos las barreras, las áreas de amortiguamiento que existe entre la biodiversidad y los humanos. Si seguimos avanzando sin ningún tipo de medida sobre nuestros bosques, eso va a generar problemas que van a ser más grandes que el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, como ya se está viendo con esta pandemia. Y finalmente, a medida que el planeta se recupere de la pandemia, se necesitará de un plan sólido para defender la naturaleza, para que ésta también defienda a la humanidad, ¿no? Entonces, no es el único artículo, seguramente ustedes ya han visto otros artículos que han circulado en las redes sociales estos días, pero existe una relación directa entre este tipo de enfermedades zoonóticas y la pérdida de biodiversidad y la deforestación. Muchas gracias.